Y continuamos recorriendo la escuela sabática de esta semana, hoy en este martes, con el título La ley como nuestro ayo. En realidad el título anticipa más bien lo que vamos a estar compartiendo mañana, específicamente con respecto al término ayo, que está tomado de Gálatas 3:24. Pero comenzamos a prepararnos para llegar a esa palabra viendo dos términos anteriores que se utilizan a este que Pablo menciona en Gálatas 3:24. A ver, repasemos. Hasta acá Pablo nos va mostrando claramente en Gálatas capítulo 3 que podemos llegar a dos conclusiones con respecto a la ley. Primero, que la ley no anula la promesa que Dios hizo. La ley no anula la promesa que Dios hizo. La salvación sigue siendo por la fe, como el Señor se lo prometió a Abraham y a toda su descendencia. Segundo, que la ley no se opone a la promesa de Dios. Veíamos ayer que tanto la promesa como la ley vienen de Dios, Dios no se contradice, por lo tanto no se pueden oponer. Tenemos que tratar de entender el panorama más completo, más amplio, ver cómo armonizan. Entonces, con estas dos premisas, vuelve a aparecer la pregunta, que ya la hemos mencionado en varias oportunidades en el estudio de este trimestre. ¿Qué lugar ocupa la ley entonces? ¿Qué lugar ocupa la ley? Bueno, recordemos que Pablo nos dice en Gálatas 3:19 que la ley fue añadida por causa de las transgresiones, es decir, para de alguna forma señalarnos, mostrarnos lo pecaminoso que es el pecado. Entonces, este concepto de que la ley fue añadida por las transgresiones, que está esta declaración en Gálatas 3:19, va a ser ampliada en Gálatas 3:23 con dos términos más, que ayer ya los empezamos a mirar, hoy los vamos a redondear. Pablo dice en Gálatas 3:23 que hemos sido confinados, ¿sí?, o encerrados por la ley. Si recordamos, ayer estábamos hablando de este término, ¿sí? Confinados bajo la ley, encerrados bajo la ley. Y ayer estuvimos estudiando un poco qué es esta expresión estar bajo la ley. Bueno, ahora vamos a considerar el término confinados o encerrados. Este término significa guardado. Algo confinado, algo reservado, es algo guardado y tiene tanto una acepción positiva como negativa. Aunque se puede usar en un sentido negativo como mantener algo privado de la libertad, ¿sí?, que encontramos algunos ejemplos de esto en textos del Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, el término griego que es traducido a nuestro idioma como confinado o guardado, el término original tiene en el Nuevo Testamento un sentido más bien positivo, ¿sí?, el sentido de proteger y cuidar algo. Entonces, San Pablo, podemos ver por el contexto, porque él en numerosos pasajes habla en un sentido positivo de la ley, además de los otros pasajes en donde señala el sentido negativo de que no podemos ser salvos por la ley, que la ley nos condena al mostrarnos nuestro pecado, pero en varios términos, en varios pasajes, Pablo, ya esto lo estuvimos estudiando, habla de forma positiva de la ley. Encontramos estos pasajes en Romanos y en Gálatas especialmente. Entonces, tomando este sentido positivo de confinados, de encerrados, el sentido de que somos guardados y protegidos, podemos decir que Pablo está hablando de que la ley de Dios, en algún sentido, y evidentemente muy importante, nos guarda y nos protege. Que la ley de Dios guardó y protegió al pueblo de Israel de muchos males. Acá San Pablo no está diciendo que la salvación viene por guardar la ley de Dios, pero que Dios nos da su ley como un cerco protector. Y en Israel lo podíamos ver clarito, de cuántos males que afectaban a las naciones paganas que rodeaban a Israel, libró al pueblo de Dios
la ley del Señor, al mostrarles qué esperaba el Señor de la experiencia espiritual de ellos. Podemos ejemplificarlo de esta forma muy sencilla. Cuando vamos por el camino, viajando por la ruta, esas señales que nos dicen cuidado, atención con esto, curva peligrosa o banquina resbaladiza o disminuir velocidad, cruce del ferrocarril. Claro, podríamos decir, ¿cómo molestan estas señales que tengo que estar prestándoles atención? Pero en realidad las señales me están cuidando, me están marcando cuál es el camino correcto. Ahora, yo tengo que tener el espíritu correcto para prestarle atención a esas señales. Bueno, ese espíritu correcto me lo da el Señor al ser salvo por la gracia. Es un regalo que Dios me da, aceptar la salvación. Y ese espíritu correcto me lleva a prestarle atención a las señales, a sus mandamientos, que nos han sido dados para estar guardados, protegidos en este caminar con Jesús. Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre esto.